Bueno, compañeros, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Digamos entonces que estos videitos tutoriales son para aquellos compañeritos que no pueden asistir pues a las clases presenciales. Entonces, en ese sentido, les comento que vamos a empezar entonces con nuestra próxima unidad que tiene que ver con el tema de gráficos, todos los diferentes tipos de gráficos o por lo menos los que alcancemos en el desarrollo pues de esta, digamos, entre comillas, penúltima unidad. Vamos a ver si llegamos hasta las tablas dinámicas como se los había mencionado en clase. En ese sentido, pues aquí tenemos una base de datos. Vamos a trabajar sobre los productos que tiene esta comercializadora de productos lácteos. Tiene, digamos, aproximadamente unos 20 productos con unos códigos respectivos, el nombre del producto, el valor unitario y las cantidades vendidas de enero hasta diciembre, ¿cierto? Y aquí tenemos un total de ventas de enero hasta diciembre del primer producto que es crema de leche. O también tenemos en enero la suma de las cantidades de los productos precisamente vendidas en enero de todos los productos. Y aquí tenemos la cantidad total. O sea, hace que si cruzamos estos totales que nos dan 42.060 unidades y sumamos todas las cantidades de todos los productos también de manera vertical, nos debe dar esta misma cifra. Ustedes lo pueden comprobar. Yo les voy a pasar también este archivo a los que, pues generalmente a todos se los voy a pasar porque de todas maneras en las clases presenciales allí lo vamos a tener, pero nuevamente se los voy a enviar por correo. Listo. Entonces, en ese sentido, el primer, digamos, gráfico que vamos a visualizar es el gráfico de barras. Ya sabemos entonces que, digamos, que lo primero que vamos a hacer, ya saben bien ustedes y se los he dicho en clase, es, digamos, hablar de Excel total como la teoría que nos permite de alguna manera entender la temática que vamos a tratar. Entonces, aquí vamos a hablar de los gráficos de barras versus los gráficos de columnas. Y hay una clasificación muy puntual, ¿cierto? Aquí vemos la gran diferencia. Gráfico de barras es de manera, su representación gráfica es de manera horizontal y el gráfico de columnas, su representación es de manera vertical. Esa es la gran diferencia entre el uno y el otro, ¿cierto? Pero verificando los tipos, digamos desde el punto de vista de un gráfico de barras, entonces aquí ustedes pueden ver un pequeño ejemplo donde se tiene los países, los clientes, entonces ahí tenemos de manera vertical a los países y de manera horizontal, pues entonces la totalidad de ventas como tal, ¿cierto? Entonces ahí lo tienen. Entonces esto podría ser entonces un gráfico de barras. También tenemos entonces el cambio del valor máximo del eje horizontal, ¿cierto? Ustedes ya se leen esta información, pero normalmente se hace el cambio de eje pues como para ampliar un poco la visualización del mismo eje en función del número o en función de las ventas. Entonces, en ese sentido, pues aquí se extiende hasta 6.000, pero se puede ver por las barras que solamente lo necesitamos hasta el valor de 5.000. Por eso entonces aquí se hace el cambio como número máximo. Entonces, se puede ir por las opciones de eje y cambiar este número y le damos restablecer, ¿cierto? Entonces ustedes verifican eso después. Luego viene el cambio de color que lo podemos, esto es, digamos, muy dado para las damas que les gusta mucho colocar, digamos, sus cositas con una mejor presentación.
También tenemos la modificación del ancho de barras, ¿cierto? Aquí dice ancho de intervalo. En opciones de serie lo podemos hacer. Aquí dice superposición o ancho de intervalo. Lo vamos ampliando, inclusive hasta que pueda llegar, digamos, a tocarse una barra con la otra, ¿cierto? Casi como un histograma. Y ahora lo miraremos, ¿cierto? Invertir el orden de las etiquetas. Entonces, miren, pasa hacia arriba, pero sigue siendo de manera horizontal los valores, los números como tal, y de manera vertical siguen siendo precisamente las nacionalidades o los países. Entonces, esto como para que ustedes lo vayan, digamos, vayan cacharreando o vayan jugando con este tema. Entonces, aquí tenemos categorías en orden inverso, es sino simplemente chulear acá y lo podemos tener en ese orden. Normalmente se tiene en la parte inferior, ¿cierto? Pero se vería pues como un poco rarito tenerlo ahí arriba. Pero eso ya es cuestión y gustos de cada quien. Entonces aquí ya empezamos con el tipo de gráfico. Entonces tenemos el primero, que es un gráfico de barra. Recuerden que las barras son de manera horizontal y no vertical. Entonces aquí tenemos el país o la nacionalidad, producto 1 y producto número 2, ¿cierto? En este gráfico se llama precisamente gráfico de barras apiladas, precisamente porque primero se presentan los datos del producto número 1 y encima de él aparece la información del producto número 2. Entonces, eh, como bien sabemos y como ya lo dijimos, entonces acá tenemos un gráfico de barras de manera horizontal. Entonces miren que abajo permanecen los valores y aquí aparecen las nacionalidades. Digamos que en ese sentido, pues empecemos a trabajar con, digamos, nuestro primer dato, ¿cierto? Hay varias maneras de hacerlo, ¿cierto? Pero digamos que si vamos a tener una similitud frente a lo que acabamos de presentar en la teoría, aquí tenemos nuestros productos que son 20 y digamos que vamos a comparar el mes de enero contra el mes de febrero. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es seleccionar la cantidad de productos. También pueden seleccionar el código o pueden seleccionar el producto si ustedes lo prefieren, como quieren, ¿cierto? Esto lo hago yo con el fin de que sea un poco más ilustrativo en el gráfico. Entonces, con la tecla Control y con el clic izquierdo del mouse selecciono las dos barritas que necesito que se grafique, ¿cierto? Entonces quedan seleccionadas. El número de productos, enero y febrero, y voy a comparar precisamente estas cifras. Entonces le digo por acá insertar y como son gráficos de barras, pues entonces por acá estoy. Esto es un gráfico de columna, pero estamos hablando es del gráfico de barras. Y recuerden que estamos hablando del gráfico de barras apiladas. Este es agrupado, pero este es el apilado. Mírenlo ahí, ahí aparece, que ese es el que nos aparece en la teoría. Listo, entonces le damos ese, entonces automáticamente nos aparece el gráfico y vamos a empezar a jugar con ese gráfico, compañeros, ¿cierto? Digamos de la siguiente manera. Entonces, en ese sentido, ampliamos un poco el gráfico para que se vea mucho mejor la información frente a lo que necesitamos visualizar, ¿cierto? Entonces ahí lo tienen. Entonces miren que aquí están los valores, ¿cierto? Que son las cantidades, pero aquí precisamente están los productos del 1 al 20. Aquí vemos que hay tres colores, el gris, el naranja y el azul. Entonces, ¿qué vamos a hacer para identificar realmente qué es lo que tenemos allí? Miren que en la parte inferior tenemos, dice que el número del producto es el azul, el naranja son los datos de enero y el gris son los datos precisamente de febrero. O sea, hace que hay una situación que nos está sobrando ahí, que es el azul, que es el número. Entonces simplemente seleccionamos ahí con clic izquierdo, luego le damos derecho
y le decimos seleccionar datos. Entonces miren que aquí en la selección de datos aparecen precisamente nuestras variables que estamos evaluando. Seleccionamos número y le decimos quitar. Entonces nos queda solamente enero y febrero y le decimos aceptar. Entonces miren que nos quedó la información solamente de enero y de febrero. Entonces como se menciona en la teoría, aquí están los datos precisamente del producto, de las cantidades de producto del mes de enero. Si ustedes pueden fijarse ahí, digamos que el primer producto, sus ventas fueron menores a 100, ¿cierto? Fueron menores a 100. Es más, si uno se para sobre la barra nos dice que fueron 50. Y si me paro en la barra del gris nos dice que fueron 55, pero que sumados los dos nos dan aproximadamente 105 unidades, entonces por eso aparece mayor a 100, ¿cierto? Porque aquí realmente lo que nos está diciendo que esa suma de esas dos cosas nos dan 105 unidades entre enero y febrero, ¿cierto? Ahora, si yo quiero visualizar los valores, entonces yo simplemente me paro en las barras, le doy clic derecho y le digo agregar etiquetas. Entonces aparecen los valores 50, 60, 70 y va en crecimiento. Lo mismo hago con las grises. Con las grises entonces también le agrego los datos, ¿cierto? Entonces miren que 55, 65, 75 hasta llegar a 237. Si sumamos 240 con 237, precisamente nos da un valor mayor a 400. Ahí lo tenemos, ¿cierto? Nos daría 477 unidades. Entonces, miren que ahí lo tenemos, 477 unidades. Listo. Entonces, ese es el gráfico de apilados, de barras. Claro está que yo puedo también hacer muchas otras cositas más. Si le damos formato a la etiqueta de datos, bueno, aquí están en el centro, verifiquemos a ver qué más podemos hacer que sea importante, ¿no? Aquí ya no nos interesa este cuento. Ahora, si yo quiero tener un poco más de información en el gráfico, ¿cierto? Pues entonces, por aquí al ladito aparece un signo más. Entonces, en ese signo más, pues entonces yo le digo, venga, yo necesito la tabla de datos, ¿cierto? Pues miren, ya le coloqué la tabla de datos al gráfico, donde me dice el producto 1 hasta el producto número 20, qué unidades fueron las que se vendieron entre enero y febrero, ¿cierto? Y ahí sucesivamente. Ahora, si yo quiero cambiar entonces el nombre del gráfico, simplemente le doy clic acá. Entonces yo le puedo decir acá, digamos, ventas en unidades, ¿cierto? Enero versus febrero, ¿cierto? Entonces ahí quedó ya con el nombre del gráfico. Es más, inclusive puedo agregar el nombre del título a este eje vertical. Entonces yo podría decir, a ver, yo veo título del gráfico, título de los ejes. Entonces véalo acá. Aquí está. Entonces miren que aquí tengo cantidades. Yo puedo colocar acá cantidades, ¿cierto? Vamos acá a colocar cantidades. Estas son las cantidades. Y acá es, digamos, puede ser como referencia, porque ese es el número del producto. Entonces, número, producto, o ustedes ya definen realmente cómo lo quieren llamar. En ese sentido, pues entonces ahí tenemos nuestro primer gráfico. Vamos a ir entonces a nuestro segundo gráfico en el siguiente video. Muchas gracias y que estén muy bien.